Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a dos grandes infectólogas pediatras. En primer lugar tendremos a la doctora Lorena Islas Morales. Ella es egresada de pediatría del Hospital del Niño del DIF de Hidalgo, egresada de infectología del Instituto Nacional de Perinatología. Actualmente trabaja en el Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, aquí en la Ciudad de México. Y por otro lado también tendremos a la doctora Cecilia Raya Peña. Ella es egresada de la UNAM de la FES Iztacala. Es especialista en pediatría y tiene una subespecialidad en infectología. Actualmente, ella labora en el Hospital Central Sur de alta especialidad de Pemex. Doctoras, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. En primer lugar, le cedo los micrófonos a la doctora Lorena Islas para que inicie con la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pues el día de hoy vamos a ver el tema de prevención y ahorita como le doy compartir pantalla, ya me perdí. Compartir. Prevención y regreso a clases. Entonces, aquí está. Listo. Pues bueno, es un tema un poco complicado porque es algo nuevo, porque están viendo el qué pasa y por lo tanto es complejo dar una recomendación. Sin embargo, hay varios artículos que hablan acerca de esto y pues es lo que vamos a ver ahorita. Justamente a una semana antes de entrar a clases, por lo menos acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues ya me hizo el favor el doctor de presentarme y pues vamos a dar inicio con el tema. Si bien tenemos como dos preguntas que podemos hacernos. Una es, ¿los niños deben ir a la escuela de forma presencial? Digo, sabemos que el derecho a la educación es más que claro, pero ¿deben ir a la escuela de forma presencial? Es la pregunta que tanto como padres, como médicos y como maestros nos hacemos. Pero realmente esa no es la pregunta. La pregunta, ¿cuál es la forma más segura que deben de ir a la escuela? Como tal, ahorita lo que estamos viendo, esa transición desde marzo del 2020 hasta ahorita, pues es que la nueva forma de educación actualmente pues es mediante la televisión, mediante las computadoras, mediante el celular o una tablet. Entonces, de principio el niño debe de tener ese acceso, pero no solamente el acceso a estas formas de educación, sino también tiene que tener concentración y autodisciplina. Y si de por sí lo vemos en nosotros, la dificultad que tenemos en concentrarnos y pues incluso el hecho de tener una autodisciplina es complicada, no es fácil. La verdad es que yo les admiro mucho a estos pequeños que están llevando en su casa este tipo de educación y también a los maestros que han tenido la capacidad y tener la capacidad de cambio para una nueva forma de educar, pero también de recibir y saber cómo evaluar a los pequeños. Claro, hay sus excepciones, pero eso lo vamos a hablar después. Entonces, también el pequeño va a depender no solamente de su escuela, sino que va a depender de la educación de los padres. Va a depender también de la disponibilidad, de los tiempos de los tutores y de los artículos electrónicos, como ya vimos, televisión, computadora, celular o tablet. Por lo tanto, las inequidades se profundizan más. Digo, esto es más que obvio, lo hemos visto. Si el niño de por sí, o sea, lo podemos ver en varios contextos, ¿no? El niño que vive en la ciudad, el niño que vive en el medio rural, pero también incluso en la ciudad lo tenemos con los niños que no tienen acceso a estos medios electrónicos. Y uno diría, ay, ¿a poco en la ciudad no tienen televisión, no tienen celular? Eso es como muy raro, ¿no? Bueno, pues yo les quiero compartir la experiencia que tuve con una persona. Es una señora que hacía el aseo en el hospital
por edad ella tuvo que salir, ella tenía 64 años, tiene 64 años, y pues cuida a sus dos nietos porque su mamá pues los abandonó, la mamá alcohólica, y los abandona con la abuelita. Entonces esta abuelita se ganó una televisión y tenía tele. Entonces pues se cree que pues sus niños están llevando las clases pues mediante el Aprende en Casa, que gracias a las oportunidades que ha dado los canales de televisión, pues se transmiten pues estas clases, ¿no? Pero la señora me dice que no tiene, o sea, que sí tiene tele, pero que no se ve ningún canal. Entonces, con lo del apagón digital y todo, pues yo le expliqué y le dije cómo podía volver a entrar a la tele. No supo, nunca supo, no pudo hacerlo. Entonces le regalé un celular, pues que de esos que pues sí tienen para internet y todo, y de hecho ella le compartía el internet su vecina, y y pues le di el celular, pero se le cayó. Entonces ya nunca pudieron entrar a clases. Sus niños no han tenido clases desde como por agosto del 2020, y ella de plano dijo, no, yo ya no los voy a llevar porque yo no tengo tiempo, porque yo tengo que trabajar, porque ellos dependen de mí. Y como ella, hay muchas historias. O sea, muchas, 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 en donde puede ser algo tan fácil y sencillo decir, bueno, pues en el celular o bueno, en la televisión que todos tienen, no es tan fácil. Y entonces estamos excluyendo a un porcentaje, aunque pequeño, de la población a la educación. Y por lo tanto, como les mencionaba, las inequidades se profundizan más, y por lo tanto sí va a depender mucho de que digan, bueno, es que yo tengo a mi niño en particular, y pues en particular, pues tiene clases por Zoom. Entonces, por Zoom, pues tiene sus clases de tal a tal hora, revisan sus materiales, responden las preguntas del niño en el momento, convive pues de forma virtual con sus otros compañeritos, pues platicando entre ellos así con el Zoom, pues sí, pero en la particular. Y en las públicas, como existe este problema de que no todos los alumnos tienen estas facilidades, pues es un problema para los mismos maestros. Existen maestros que son muy abocados y que damos gracias a Dios por estas personas en las que identifican quiénes son estos niños y buscan la manera de evitar el rezago educacional en ellos. Pero pues existen otras personas en las que, bueno, yo no puedo caminar, ya estoy grande, tengo un problema articular en la rodilla y no puedo estar caminando. O sea, ponen muchas trabas, y pues hay muchos niños que se quedan con su duda. O sea, si el padre o el tutor no se las resuelve, pues quedan con ciertas fallas en cuanto a la educación. Si bien, de acuerdo a la UNICEF, nos menciona que a nivel mundial, 1/3 de los menores no tienen acceso a Internet, radio o televisión, y si así fuera, para lo de la educación a distancia. Y se hace más difícil la educación a distancia, perdón. Bueno, entonces la escuela ayuda a desarrollar no solamente esa capacidad intelectual, sino también esa capacidad moral y afectiva. Entonces, no solamente son indispensables para que uno diga, bueno, pues mi niño sabe leer, sabe, yo le enseño aquí en la casa, sabe multiplicar, sabe sumar. Sí, pero ¿qué tanto de esos niños tienen regresiones neurológicas? Por ejemplo, también personalmente a mí me pasó en donde antes ya iba al baño y ahora ya no quiere ni siquiera el pañal, no quiere que le quiten el pañal. Antes ya escalaban y ahora no quiere ni hacerlo. Entonces, no solamente ayuda a nivel intelectual, sino también moral y afectivamente. Y claro, ¿no? De acuerdo a la cultura y normas de convivencia a las que pertenece esta sociedad. Entonces, la educación es una herramienta clave en la población contra la lucha de la pobreza y las desigualdades sociales. Eso nos queda también muy claro. Pero pues sí, la pandemia del coronavirus pues pone esa encrucijada o esas dificultades y esas difíciles decisiones de saber, ya los mando, todavía no los mando, ya es el momento, porque dicen, bueno, sí, cuando el semáforo esté en verde. ¿Cuándo? ¿No? Porque también sabemos, bueno, ok, va a llegar un momento en donde ya esté el semáforo en verde,
pero de todos modos, COVID-19 se quedó ahora sí, llegó para quedarse y probablemente tengamos picos en periodos invernales por COVID. Entonces, ¿no van a ir nuestros niños tampoco en invierno? ¿O cómo va a ser? ¿No? Hay muchas dudas en cuanto a esto. Y no nada más aquí en México, sino a nivel mundial. Entonces, a nivel mundial, pues este es son datos estos son datos un poco atrasados de la OMS, en donde menciona que aproximadamente el 1.2% son menores de 4 años, el 2.5% de los pacientes positivos a COVID son niños de 4 a 14 años, que son nuestros niños que nos interesan prácticamente porque son los que van a acudir a las escuelas. Y el otro porcentaje es del 9.6%, que es como un piquito, tiene entre 15 y 24 años, que ahorita justamente es lo que vamos a hablar con los adolescentes, porque ahora sí que nosotros pediatras decimos, nosotros vemos hasta los 15 años como pediatras, y el de medicina interna dice, no, yo veo después de los 18. Entonces, existe como un rango de edad en donde dicen, ¿quién me va a ver a mí, no? Pero bueno, en teoría nosotros a pediatras vemos hasta los 17 años, 11 meses. Pero estos adolescentes o este piquito, incluso no solo se observa, digamos, bueno, a nivel mundial, pues igual y aquí no. En particular en esta oleada, pues no diría oleada, es como el pico de la ola que no se ha bajado, lo vemos que hubo un repunte, pero que hubo un mayor número de casos en adolescentes. Se cree que probablemente sea porque bueno, no cambió, sino por la mutación del COVID. Y bueno, pues ya sabemos que el grueso de la población está entre los 25 y los 64 años, que es el 64%, o sea, más del 50%. Y bueno, pues el otro porcentaje corresponde a los mayores de 64 años. Este es el resumen de los casos, pues hasta ayer. Y pues teníamos que eran hasta 228 muertes registradas el día de ayer. Y en cuanto al resumen de los casos en México, tenemos un total de casos actuales de 3.230.000 pacientes con COVID, con 253.000 muertes. Y en el mundo hay hasta 212 millones con 4.440.000 muertes a nivel mundial. Las preguntas ahorita las hacemos, por favor, o las vamos haciendo en el momento en el que surjan. No, doctora, si gusta, nosotros vamos viendo todas las preguntas en el chat y al final las hacemos. Al menos que alguno de nuestros participantes quiera comentar algo, pero generalmente la dinámica es así. Perfecto, gracias. Sí, es que vi que alguien levantó la mano. Sí. Bueno, entonces, la epidemiología, si bien nosotros sabemos que siempre tiene sesgos, o sea, sesgos en cuanto a las tomas de las muestras, o sesgos en que salió negativa la PCR y el paciente es positivo porque sus papás son positivos, pero el niño salió negativo, entonces siempre va a haber sesgos. Eso es un aproximado. Entonces, CIPINA, que es el Sistema Nacional de la Protección a Niños y Adolescentes, menciona que en menores de edad los casos de COVID bajaron de 84,000 casos a 60,000 casos. Los 60,000 casos estamos hablando en el periodo del 12 de abril hasta agosto del 2021, al 8 de agosto del 2021. Entonces, si bien sí bajaron el número de casos, pero hay un repunte. El repunte es de ahorita de agosto. O sea, en julio incluso había menos casos que ahorita en agosto. Hasta el 8 de agosto, desde abril hasta el 8 de agosto, se han registrado 613 fallecimientos en menores de edad. Y pues las entidades con mayor número de defunciones, pues está el Estado de México, que si bien sabemos, pues es uno de los estados en los que más se han negado a la vacuna y que han tenido como más mitos en cuanto al COVID mismo. De ahí sigue lo que es Baja California,
Puebla y Nuevo León, con 42 casos cada uno, y en pues quinto lugar está la Ciudad de México. Sabemos que pues en Baja California también existe el detalle de los inmigrantes. Entonces, ¿hay un aumento o hay una disminución? Si bien de los 62 contagios confirmados en la semana 13 al 20 de junio, fueron solamente 62 contagios confirmados, pero la cifra se escala a 311 en la semana del 1 al 8 de agosto, que era lo que les mencionaba, que íbamos bien, pero hubo un repunte en las primeras semanas de ahorita de agosto. Nosotros, pues de forma particular en el Hospital de Infectología, se vio ese repunte, tanto que antes ya habíamos hecho, ya lo habíamos reconvertido, o bueno, ya se había reconvertido a partir de mayo, de abril, mayo, en hospital híbrido. Ahorita ya otra vez es hospital 100% COVID, y la mayoría de los pacientes que tenemos son adolescentes con obesidad. Aquí en la Ciudad de México, el país sumó hasta 1,597 casos en menores de 17 años en los últimos 2 meses. Y hasta el 13 de junio se tenían detectado 14,244 contagios, y al 8 de agosto ya sumaban los 15,000. Por eso es que dicen que hubo 1,597 más casos confirmados. Hasta el momento han fallecido 41 niños aquí en la Ciudad de México, pero a partir de lo que es abril hasta agosto, y 18 pues tenían una edad entre 0 y 5 años. Entonces, no hay que dejar de importarnos los niños menores de 5 años. Entonces, nosotros en pediatría siempre vamos vamos a dividir nuestros pacientes, porque no es lo mismo un recién nacido a un lactante menor, a un lactante mayor, a un preescolar, un escolar o un adolescente. Entonces, es de suma importancia que también en cuanto al regreso a clases, también no solo se haga desescalonada, sino que también se realice, bueno, es mi punto de vista, sino que también se vea los grupos de riesgo, como son los adolescentes y como son los lactantes y preescolares. Esta es es una imagen que CIPINA indica, y que es en cuanto a los datos epidemiológicos que ya los había mencionado, que hasta el 2 de agosto hay 11,185 casos confirmados en México. 2,946 fueron de 0 a 5 años, 2,711 de 6 a 11. Hay un pico de 12 a 17 años con 5,528 casos, de los cuales, de totales, de los 11,000 casos, son 170 defunciones, y pues independiente si son hombres o son mujeres. Esto ya es como por entidad federativa. También lo pueden encontrar en la página de CIPINA. No me voy a detener aquí porque ya lo había mencionado antes. Y bueno, pues como les mencionaba, pues nos pareciera que los niños, pues no, que más bien, no parece que los niños sean inmunes, sino que más bien tienen menos riesgo de una enfermedad grave. Este es un artículo que publican, ya digamos que para nosotros ya es antiguo, porque estamos como acostumbrados de la publicación de ayer, pero es un artículo que se reporta en mayo del 2021, pero que lo realizan con los datos que tienen en el 2020. Lo mencionan que son más que nada los factores asociados a la muerte de niños con COVID, y hay varios médicos involucrados en este artículo, incluyendo, bueno, aquí solo les puse uno, pero aquí abajo aparecen los demás. Y con este doctor y los demás, por ejemplo, también se encuentra el doctor Cervelio, que pues para nosotros es como uno de nuestros maestros de la infectología. El doctor pues es el director del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y ayudó a la realización de ese estudio. Entonces, en ese estudio, pues, comentan que si bien hay un diagnóstico más bien, en ese estudio hay 11,405 niños
que presentaron el diagnóstico sugerente de COVID, o sea, que llegaron a urgencias y dicen, tengo gripa, de los cuales solamente 1,443 fueron positivos a COVID y 1,416 presentaron síntomas leves. Entonces, estamos hablando que de 11,405 niños con gripa, con mocos, solamente la prueba fue confirmatoria en 1,443 y que de los cuales solamente 27 niños se hospitalizaron. De estos 27 niños, el 3.3% ingresó a terapia intensiva. O sea, estamos hablando de 6 niños aproximadamente. Y 1.8 requirió asistencia mecánica para la ventilación. Y no lo mencioné aquí, pero ellos mencionan en el artículo que hasta el 1.9% falleció. O sea, prácticamente los niños que estaban en ventilación mecánica, más otros, pues fallecieron. Uno diría, bueno, pero son muy poquitos. O sea, de 11,000, 1,443, y luego solamente 6 se murieron. No, ni siquiera 6, fueron como 4. Pues realmente la tasa es muy baja. Y es por eso que en algunas ocasiones hay algunas personas que dicen, bueno, es que los niños no se mueren. O sea, no. Los niños sí llegan, sí tienen un riesgo de morir por COVID. Y aquí lo más importante o lo rescatable del artículo es cuál es la diferencia de México con el mundo. Porque pues como siempre, ¿no? Decimos, ok, en Estados Unidos nos basamos en otras gráficas, pero aquí en México representó el 9.8% de la población de pacientes con neumonía. Y aquí, bueno, esta es aparte. Aquí dicen, bueno, de los niños con COVID, 9.8 fueron neumonía por COVID. Pero sabemos que la incidencia de neumonía en los niños es del 14.1. Entonces, por COVID es muy baja, es muy bajo que le dé neumonía a un niño. Y pues es cierto, o sea, el porcentaje es bajo, pero sigue existiendo. Y no solo existe el hecho de que le dé neumonía y se hospitalice, sino que sigue existiendo el riesgo de morir por SARS-CoV-2, no solo por neumonía y necesitar ventilación, sino por los otros síndromes que ya conocemos como enfermedad por Kawasaki o por PIMS, que son el síndrome inflamatorio pediátrico, síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, aunque sigue siendo aún así muy bajo el porcentaje de mortalidad de los niños, pero existe el riesgo. Los niños transmiten el virus porque también esa es otra de las dudas que se tienen, porque dicen, bueno, o sea, sí, ok, mando a mi niño a la escuela, pero ¿qué tal que trae el cubrebocas del amiguito? ¿O qué tal que, pues si de por sí luego se sacan los mocos y luego los embarran y pues van a venir y me van a contagiar o contagiar a la maestra, Dios no lo quiera, pues es peor, ¿no? Entonces, hay artículos en donde mencionan que el riesgo de transmisión del virus por los niños es muy bajo. En otro artículo mencionan que no se sabe. Entonces dicen que es poco clara la transmisión de COVID en niños. Pero un doctor de España, el doctor Rodríguez Baño, menciona que por el simple hecho de que los niños tienen una respuesta innata, pues ahora sí como se diría, más nueva, más eficaz y rápida, es menos probable que contengan las tasas de replicación viral por mayor tiempo. Eso estamos hablando en un niño sano. También mencionan que, por lo tanto, esta respuesta innata del niño que tiene, pues ayuda a evitar la replicación viral al inicio. Por eso es que muchos niños pueden cursar como asintomáticos o con síntomas leves. Los mayores se produce un efecto llamado inmunosenescencia, que es el deterioro progresivo del sistema inmunitario con la edad y que por lo tanto lo relacionan con este pico de mortalidad. En este otro artículo mencionan que pues los niños no desempeñan como tal en COVID un papel importante para la transmisión, ya que se ha observado una tasa baja de ataque
con razón de momios de 0.23, comparada con la de los adultos mayores de 60 años. Y en los estudios de familia se han registrado que solo en 5% de los casos, solo 5% vieron que el caso índice era un niño. Nosotros no solamente lo hemos leído, sino también lo vemos día con día. O sea, niño enfermo por COVID es porque hay un adulto infectado. Seguro hay un adulto que lo infectó. Ay, es que todos están asintomáticos. O una de dos, o mienten, o hubo alguien externo, porque algunas veces no quieren decir que salieron. No quieren decir, ay, bueno, es que sí fuimos a visitar o fuimos de vacaciones y se nos pegó alguien más. Entonces, luego a veces no lo quieren decir. Pero aún así, o sea, a pesar de todo eso, es muy baja la transmisión de COVID. Eso no ocurre con influenza, ni con virus sincitial respiratorio. Con influenza es al revés. El niño lo adquiere y lo transmite muy fácilmente. Por eso es la importancia de la vacunación contra influenza en los niños. Y bueno, en este caso también en los adultos mayores. Entonces, además, como la sintomatología en este grupo es leve, por lo tanto, su carga viral habitualmente es baja. No ocurre siempre, pero habitualmente es baja. Por lo tanto, es poco probable que el niño infecte. O sea, insisto, es más frecuente que sea el adulto el que infecte. Hay más artículos referente a esto. Por ejemplo, aquí en el Lancet Infectious Disease, menciona, estos dos que están aquí, lo menciona un periódico, el periódico de la, no fue la Reforma, Progreso. Entonces menciona y hace la mención de los artículos, en donde observan que las infecciones y los brotes fueron poco frecuentes en entornos educativos después de que abrieron tras las vacaciones de verano. Y mencionan que una revisión de estudios globales publicada a finales de junio por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical y el Colegio Universitario, ambos en Londres, descubrió que los niños tenían aproximadamente la mitad de probabilidades de contraer COVID-19 que los adultos, lo que significa que es menos probable que lo transmitan, que era lo que ya más o menos había yo mencionado antes. En otro artículo, en Corea del Sur, hicieron un estudio en 5,700, faltaron los millones, en 5,700 personas con sus 59,000 contactos, estudian a 5,700 personas positivas a COVID, de los cuales los niños menores de 9 años vieron que su transmisión a la enfermedad al adulto era menor del 5.3%, comparado con la demás población, que era de un 11.8%. Pero existe ese asterisco entre los 10 y 19 años, donde transmiten el virus incluso por arriba del promedio, hasta un 18.6%. Entonces, por eso les decía que es importante dividir y ver a quién voy a ingresar o quiénes van a ser los primeros para el reingreso escolar, o bueno, más bien el reingreso a las escuelas. En otro estudio de en la revista de Lancet Child y Adolescent Health, este estudio se hizo en Australia y se hizo del 25 de enero al 10 de abril, en donde vieron qué iba a pasar con la reapertura de las escuelas en Australia. Entonces vieron que de un total de 7,700 escuelas analizadas, solo 25 registraron casos, es decir, menos del 1%. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con lo de las escuelas y en cuanto a qué se hace. Lo que les decía no es el deben ir, sino el cómo van a ir. Entonces, aquí hay en México una guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante el COVID-19, que esa es la portada, donde menciona, entre muchas otras cosas, lo más importante que noté, son las 9 intervenciones que realizar para el reingreso a clases. Y estas acciones o estas intervenciones son acciones tanto de salud, limpieza e higiene para la reapertura de las escuelas. Entonces tenemos que el punto número 1, o una de las intervenciones importantes,
es la generación de comités participativos de salud escolar. Estos comités pueden ser, de hecho, son realizados o van a ser realizados por lo va a encabezar la directora, sus maestros y padres de familia asignados para la realización de estos comités. Estos comités van a tener la relación también tanto de escuela con el centro de salud local, o sea, tienen que tener esa comunicación, pueden ir y preguntar o pueden ir y checar, confirmar incluso qué tanto de los casos, cuántos casos hay en su comunidad. El otro objetivo por la creación de estos comités es también las jornadas de limpieza. Mencionan ahí que tanto limpieza como desinfección. O sea, la limpieza, bueno, pues sí, ya sabemos que pues es el arrastre de todo pues de forma mecánica y la desinfección es de forma química y la desinfección no se puede realizar sin la limpieza. Por lo tanto, pues deben de asignar o van a asignar a los padres que vayan y que limpien y se desinfecte. Obviamente, pues, bueno, más bien me imagino que va a ser de una forma, pues, aleatoria, y bueno, ahí lo van es de acuerdo a las escuelas, o sea, ahí sí no es como que digan, bueno, vamos a tener a 9 y si nos falta una, pues la metemos de otro lado. O sea, eso es de acuerdo al tamaño de la escuela, al tamaño o la cantidad de alumnos y y el lugar en donde se encuentre la escuela. También van a ser responsables estas personas de los filtros de corresponsabilidad. Estos filtros los mencionan, o bueno, no solo los mencionan, se deben hacer desde casa. O sea, yo como papá, yo como mamá, tutor, tengo que ser completamente veraz en cuanto a ver, bueno, mi niño tiene moco, o empezó en la noche a estar irritable, o empezó con fiebre, pues no lo debo de llevar. Pero pues ya sabemos que eso no siempre pasa, que muchas veces pues el familiar es así como, no puede ser, o sea, justo le dio el moco cuando yo mañana tengo que presentarme al trabajo y tengo, pues me toca llevar esto, me toca hacer, no sé, un proyecto o algo de ingeniería. Entonces, algunas veces los padres dicen, no, estaba muy bien, yo lo traje muy bien. Entonces ya lo sabemos cómo puede pasar. Y por eso también el filtro, o sea, si vienes desde casa, también el filtro pues sería en la entrada de la escuela. Y el filtro no solamente es, le pongo gel y le tomo la temperatura, que sí lo marca ahí, que también se debe de hacer, aunque yo como infectóloga pediatra estoy en desacuerdo porque muchos de los niños no cursan con fiebre en pacientes con COVID, entonces, o sea, puede tener COVID y tener la temperatura normal, o la mayoría de los niños tienen la temperatura normal, entonces, eso de tomar la temperatura, bueno, pudiera ser el niño que tiene fiebre y pues que la mamá lo quiso llevar así, pero también muchos papás les dan paracetamol o les dan antiinflamatorios antes de acudir a la escuela. Entonces, la temperatura está de más, pero sí mencionan que el filtro debe de hacer 3 preguntas esenciales. Oye, ¿tuviste fiebre? Y la verdad es que los niños siempre dicen la verdad, o sea, dicen, sí, pero mi mamá me dio medicina. Entonces, oye, ¿tienes tos? Sí, poquita, pero hace 2 semanas. Y tú así de, no, hoy tienes tos. Entonces, la verdad es que sí, los niños sí lo pueden decir. Hay algunos muy pequeños que puede ser que no lo mencionen, o niños grandes que quieran acudir a la escuela y que no lo quieran mencionar por temor a la exclusión. Pero son preguntas que se deben de realizar y la otra es, ¿te sentiste mal? ¿Te sentiste mal? ¿Tuviste dolor de cabeza? Y ellos ya lo mencionan. Es parte de los filtros. Y el siguiente filtro, pues, es la aplicación de gel. En este caso, pues, es a la entrada de la escuela. Ahorita van a mencionar acerca de la aplicación del gel o del lavado de manos en el siguiente punto. Y en el salón de clases es el siguiente filtro, que ya es la maestra que está notando que el niño está con moco, que el niño está muy, pues ahora sí como muy triste, no quiere hablar o tiene fiebre. Bueno, pues es el siguiente filtro en donde pues se tiene que remitir el niño a su casa y ahorita vamos a hablar del siguiente punto. Entonces, el primer punto que son los comités participativos de salud escolar.
El siguiente punto es el acceso al agua y jabón. Sabemos que hay zonas rurales en donde pueden no tener el acceso al agua y jabón y por lo tanto se les debe de administrar de alcohol gel. Este lavado de manos o este aseo de manos se debe de realizar por lo menos mencionan que cada 50 minutos porque es lo conveniente de por cada clase. Entonces, en cada cambio de clase deben de hacer aseo de sus manos o cada 50 minutos, con alcohol gel o con lavado de manos. Obviamente, después de que no se deben de tocar el cubrebocas, no deben de tocarse las conjuntivas, no deben de tocarse nariz o boca, no deben de rascarse. Pero bueno, si lo llegan a hacer, pues el lavado de manos. También se sugiere aquí que los niños solamente lleven los artículos necesarios para la clase. Entonces, si tienen español, solo es y de hecho todavía de español, pues tienen libro y libreta de español, el de lecturas. Entonces, ahora sí que se tiene que hacer como una organización muy estricta de qué van a ocupar para que lleven solo lo necesario e indispensable para la escuela. No sé, se llevan todo la lapicera lleno de colores y ese día no iban a ocupar colores. Entonces, bueno, pues deben de saber qué es lo que van a ocupar para mañana, vamos a ocupar esto. Y pues obviamente tener una buena comunicación con los padres en cuanto a los útiles que se van a utilizar para la limpieza posterior de estos. Cuidado también de maestras y maestros en grupos de riesgo. Yo sinceramente las admiro mucho. Son personas que, pues sobre todo la mayoría que yo conozco, se preocupan por la educación de los niños y pues también tenemos maestros que están en riesgo, tanto por obesidad, porque muchas veces decimos niños en riesgo y dicen, sí, el niño asmático, el niño cardiópata, el niño nefrópata, y no vemos que hay niños con obesidad que son niños de riesgo. Lo mismo pasa pues con los maestros. Entonces, pueden tener, si tienen alguna enfermedad, pues hay que tener ese cuidado, vigilar que lleven un buen control de sus enfermedades, no sé, es que sí tiene diabetes, bueno, ¿cómo está su azúcar? Entonces, proporcionarles, ayudarles y verificar a lo mejor estas personas que se encuentran en riesgo, pues realizar estas clases en línea, porque no es obligatorio ahora sí que sea presencial el 30 de agosto en la Ciudad de México, por ejemplo. Si la mamá dice, yo no quiero que sea presencial porque tengo miedo, porque tengo un hijo con leucemia, porque, bueno, no, pero tengo niños con riesgo, tengo un bebé recién nacido y yo no quiero que sea presencial, están en todo su derecho de decidir no llevarlo. Pero si lo mismo los profesores, están en todo su derecho en decir, no puedo, y tengo un certificado de salud que avala que no puedo hacerlo presencial porque estoy en ese grupo de riesgo. El cubrebocas es obligatorio. Los niños hacen mucho caso, sí se ponen el cubrebocas, sí se los dejan, pero a veces les cansan o lo babean. Se ponen a chuparlo, se rascan la nariz, a veces se lo bajan. Entonces, el cubrebocas obligatorio no solamente es el uso del cubrebocas obligatorio, sino el buen uso del cubrebocas, que esto ya viene de casa, que ya viene de cuídalo, no lo chupes, no lo pongas en donde sea, no te lo quites. Y bueno, pues ya de por sí ya llevamos más de un año con esto, ya los niños ya lo saben usar. Algunos o la mayoría ya lo saben usar. La sana distancia, aquí vemos a los niñitos de Corea, que, que tienen en sus caretas como unas reglas gigantes de 1 metro para que no tengan contacto con nadie y no vaya a ser que por ahí alguien pase. Digo, parece como chusco, pero pues es una idea incluso para los preescolares de respetar esa sana distancia. La otra imagen, bueno, es una imagen que la pone la SEP de aquí de México, en donde mencionan pues la distancia entre un niño y otro. En teoría, con 1 metro, mientras todos tengan el buen uso del cubrebocas, con 1 metro de distancia es suficiente. Sin embargo, con 2 metros estaría excelente y sobre todo 2 metros cuando van a consumir alimentos en el salón. Como aquí en lo que es en la Ciudad de México, hay quienes dicen, sí, sana distancia, pero no va a haber consumo de alimentos en el salón, porque las horas permitidas actualmente son solo 4 horas.
Entonces, se vienen bien desayunados y comen en su casa y aquí no va a haber alimentos. Si es que hubiera el consumo de alimentos, se recomienda que sea en un área abierta y que por lo menos haya 2 metros de distancia entre uno y otro. Los puntos 6, 7, 8 y 9 no son menos importantes. De hecho, era el optimizar el uso de los espacios abiertos. Se recomienda que los niños salgan al aire que acabe su clase, o sea, cada 50 minutos tengan 10 minutos para salir. Obviamente no se deben de reunir los niños porque luego así de, salimos! Y se quitan el cubrebocas y se ponen a jugar y se ponen a abrazarse y se comparten su alimento. O sea, no. El hecho de salir, bueno, pues podría ser, de hecho, debe ser ordenadamente. La escuela debe tener direcciones o flechitas de por aquí suben, por aquí bajan, para que los niños la sigan y salir, esparcirse, hacer alguna actividad al aire libre, mover los brazos, moverse, o sea, actividades que incluso ya las maestras ya saben cómo realizarlas. El punto 7, pues, es la suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones. Eso es más que obvio, pero muchas personas dicen, ya mi hijo ya va a la escuela, pues entonces vamos a hacer la fiesta. O pues ya salió de la prepa, o del kinder, o de la escuela, y pues entonces como no le hice la fiesta la vez pasada, bueno, ahora se la voy a hacer. Entonces no, o sea, sí van a la escuela con estas restricciones, pero no con ceremonias. Detección temprana y escenarios de actuación ante casos de COVID-19 era lo que les mencionaba. O sea, llega el niño y lo detectan y tienen que ver de dónde se contagió. Bueno, es que la abuelita, bueno, es que el papá trabaja y pues sí usa el cubrebocas, pero pues a veces, o el hermanito, o va a guarderías y pues yo no tengo con quién dejarlo y pues lo llevo con la nana o con las guarderías y pues ahí no hubo un buen control, entonces hay que ver qué pasó y por lo tanto no solamente el niño va a irse a casa, sino que también deben de verificar si fue por COVID-19 con la toma de muestras, se tiene que enviar al hospital y con sus 10 días de descanso, tanto niños como maestros, o sea, tienen síntomas, son 10 días en casa. Si quieren regresar antes, que pueden regresar a los 7 días, se puede realizar la prueba a los 5 días y si en el 5.º día es positiva, se queda 10 días en casa y si no, regresa al día 7.º. El siguiente punto, pues es yo creo que uno de los más importantes ahorita, que es el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Si de por sí muchos tenemos como el miedo de llevarlos a la escuela de forma presencial y qué va a pasar, y si se contagia, y si se muere, o sea, tenemos el miedo. Debe de haber ese apoyo socioemocional. Es muy difícil, si de por sí, para nosotros como médicos, es muy difícil decir, bueno, sí, la verdad es que yo ya me siento cansado, o sea, la verdad es que yo llego a casa y me cambio completamente y me pongo cloro hasta, o sea, espárzanme cloro en la cara, por favor. Entonces, imagínense los niños, imagínense los maestros, que es algo nuevo, porque es el qué va a pasar, somos conejillos de indias, porque incluso este 19 de agosto, el jueves, lo mencionó el presidente en la mañanera, ayudado por la UNICEF, y ya escuchamos también a los otros especialistas en donde mencionan la necesidad de acudir a la escuela, eso es muy claro. Es cierto, México no es como los otros países, en México hay mucha violencia, en México hay alcoholismo, en México, ¿quién cuida al niño? En México, ¿cuánta deserción escolar hay? No somos como otros países en cuanto a que, no importa, yo le doy clases aquí, o no importa, pues se perdió un año. No, en México también el quedarse en casa es trabájale. O sea, vete a la calle a trabajar vendiendo chicles. ¿Cuántos niños no hemos visto haciendo eso? Entonces, en México sí hay mucha violencia, sí es necesario, bueno, en mi punto de vista, es necesario que regresen a las escuelas. Las escuelas también es una contención para los niños y también incluso ayuda a evitar esa deserción escolar y esa violencia intrafamiliar. Pero aún así existe el temor y aún así debemos de enseñarles, mira, estás a salvo mientras usas el cubrebocas. Oye, mamá, pero ¿y si no te preocupes? El porcentaje de que tú me vayas a infectar es mínimo, porque incluso ya la mayoría pues tenemos la vacuna.
En cuanto a los extras que yo le agregaría a lo que ya mencioné de los 9 puntos que menciona esta guía, es la ventilación de las aulas. Es que sí lo menciona, pero lo menciona como en apartados pequeñitos. Entonces, aquí es mantener abiertas puertas y ventanas. No sé cómo le vamos a hacer en invierno, pero es la ventilación de las aulas. Bueno, la verdad es que primero vamos a ver este mes, ¿no? El siguiente, que yo sí, la verdad, sí lo optaría, es el uso de medidores de concentración de dióxido de carbono. Ahorita les enseño cuáles son, en donde más de 750 partículas por millón ya habla que hay una concentración alta de CO2 y por lo tanto es necesario que se mejore la ventilación, hay que salir, o sea, esto ya se está llenando de mucho CO2. Obviamente, pues hay que guardar el orden y dirigir a los alumnos, lo que ya les mencioné, ¿no? O sea, no salen así corriendo, salen en orden y pues decirles, bueno, primero, no sé, primero va a salir este grupo, luego va a salir este otro grupo a su actividad libre. O sea, hay que ver esos escalonamientos también y ese orden en las escuelas. Las actividades al aire libre, al menos 60 minutos al día, o sea, más receso para los niños. Consumo de alimentos al aire libre era lo que les mencionaba. Algunas escuelas ahorita mencionan que como son solo 4 horas, no les mandemos alimentos porque no va a haber ese consumo de alimentos. O sea, sí van a tener actividades al aire libre, pero no van a consumir los alimentos para que no se quiten el cubrebocas. Pero pues no es algo que debe de generalizarse. O sea, esto es algo muy particular y que se debe de ver de acuerdo a las edades de los niños. Esto es lo que yo le estoy mencionando, son en niños de kinder. No es recomendable realizar acciones que generen muchos aerosoles, como cantar, como gritar, como, bueno, toser y estornudar ya sabemos, ¿no? Pero el hecho de que, bueno, ahora vamos a cantar, genera aerosoles. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto. Fraccionar los periodos de receso entre grupos, ya lo había mencionado, y no hay restricción de actividades deportivas. Estos son los medidores de CO2. Les puse los precios. Son de acuerdo a Mercado Libre y Amazon. Entonces, como lo ven, son realmente baratos. Si es un grupo de 20 niños, pues si las mamás, 20 mamás se cooperan para uno de 600, uno de 700, pues nos sale como en 35, 40 pesos. Entonces, no es tan caro, aunque siempre hay los exceptos con lo que son los, pues, las zonas rurales o las zonas pobres. En este otro artículo, para ya no hacerlo más grande la plática, menciona lo mismo que ya habíamos mencionado, pero solamente es para decirles que no solamente somos nosotros y que las guías están basadas en las evidencias de los demás artículos extranjeros. Entonces, las conclusiones son, los niños con COVID-19 tienen menor mortalidad, que bueno, que los adultos, sí, pero no, o sea, la infección por COVID-19 en niños no es benigna y puede tener consecuencias fatales. O sea, no están al 100% protegidos o no le puedo decir a una mamá, oiga, doctora, usted que es infectóloga, pediatra, dígame, lo mando, no lo mando, se va a enfermar, se va a morir. No la puedo asegurar porque no tengo la certeza al 100%. Las probabilidades, como siempre se ha manejado en medicina, son efectivamente por probabilidades. Entonces, la probabilidad es baja, sí, y la evaluación es individual. Tengo un niño que tiene alguna comorbilidad, mejor no lo lleve. Tengo un niño que no tiene comorbilidades, pero tampoco tiene comorbilidades su demás familia, sus hermanitos, o en este caso también sus papás no se han vacunado, pues lo primero que le diría pues sería vacúnense. Y lo siguiente, pues entonces hay que ver el demás entorno, ¿no? ¿Qué tan sano está el niño? ¿Tiene desnutrición? ¿Qué tanto también tiene la accesibilidad a la educación que ya habíamos mencionado en línea? A diferencia de la enseñanza a distancia, las escuelas proporcionan las herramientas emocionales, sociales y de actividad física indispensables para el desarrollo psicosocial y proceso del aprendizaje de los niños y jóvenes. Esto quiere decir que son necesarias, que sí es necesario que se regrese a clases, pero
yo ahí sí pondría yo mi pero grande, y no solamente lo que ya mencioné, sino mi pero grande también es que la misma papá, el mismo tutor, tome la decisión de llevarlo o no, de acuerdo al número de casos en la población y de acuerdo también a los hospitales que haya en mi población y la cercanía. Ya sabemos que existe esa controversia y temor al regreso a clases presenciales. Y yo diría, o me quedaría con estas, o sea, bueno, aparte de los 9 puntos y los extra que mencioné, me quedaría principalmente así como diciéndole todos los días a mi hijo, o a ustedes, o a todos los niños, las 3 mejores y eficaces estrategias que se deben de seguir es el uso del cubrebocas, pero no solo el uso, sino el uso correcto y permanente en el interior de las aulas, la sana distancia, al menos 1 metro utilizando mascarilla, y lo que les mencionaba, si la mascarilla no se va a utilizar al comer, pues la distancia debe ser por lo menos de 2 metros, y aseo adecuado y frecuente de las manos, puede ser agua y jabón o alcohol gel. Ahora sí vamos con las preguntas. Sí, doctora, muchas gracias. A todos nuestros participantes, ahorita vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden poner sus preguntas en el chat o levantar su mano desde su plataforma y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, doctora Islas, ya tenemos aquí algunas preguntas que pusieron nuestros participantes en el chat. Una de ellas con respecto a el estudio que nos presentó en una de las diapositivas. De las 11,405 personas, ¿cuántas pruebas se realizaron? Es decir, ¿por qué? Exacto, justo en ese, sí. Fueron las 11, o sea, a todos los niños que llegan al GIM, a todos, se les toma la prueba rápida. La prueba rápida. Y en algunos, en particular, sobre todo los que llegan con síntomas sugerentes, se les toma prueba rápida y PCR. O sea, todos los 11,405 se les hizo la prueba rápida. Llegaron con síntomas, se les hizo la prueba y se confirmaron 1,443. Pero, aquí yo diría yo el pero, porque los niños no se dejan. Cuando se toma la prueba, como es el hisopo hasta la nasofaringe, o sea, una de dos, pudo haber estado mal tomada, porque va hasta la nasofaringe, y hay niños que aunque uno los agarre, se mueven mucho, o uno tiene el temor incluso en lastimarlos. Yo lo noté en mi hospital, que había en particular una compañera, una química de laboratorio que las tomaba como que por aquí cerquita, y yo, no, va hasta adentro, pues por eso salen negativos. No lo sé, ese sesgo no lo sé, pero existe. Y el otro sesgo diría, o bueno, lo que ya había mencionado es que muchos de los niños, por su respuesta inmune, no van a replicar tanto el virus y pueden ser que tengan COVID o que hayan tenido COVID ayer o haya sido positivo ayer, pero hoy ya su replicación es mínima y por lo tanto la prueba ya ha salido negativa. Sí, muchas gracias, doctora. Nayeli pregunta, cuando los niños salen positivos, ¿es recomendable hacerles otra prueba una vez que se dieron de alta? No, ya para qué. Solamente, o sea, si el paciente lo pide, sí se realiza. Bueno, si la mamá lo pide, sí se realiza, o sea, no se le niega. No es necesaria, más si es un niño sano. Aquí nosotros en el Hospital de Infectología sí las realizamos, pero cuando los vamos a mandar a otro hospital. Por ejemplo, es un niño de leucemia o es un niño de lupus, que son la mayoría de los que tenemos y los que se ponen muy graves, o sea, son niños con comorbilidades. Incluso si ustedes, bueno, yo sí me metí, pero tardó muchísimo tiempo en que se cargara porque son muchos datos. Viene en Excel y es de la Secretaría de Salud de aquí de México, en donde viene todos los casos y la mayoría tienen neumonía más otra enfermedad, o sea, neumonía y insuficiencia renal. Fueron pocos los casos en donde solo era neumonía por ser niños sanos o porque así lo pusieron en el... No, yo creo que sí solamente fue neumonía, sí les creo a los epidemiólogos del hospital. Entonces, a los niños que los vamos a mandar a otro lugar, sí les tomamos la prueba para ver que no vayan a contagiar a otras salas y hagamos un brote en ese hospital.
pues en particular porque son niños inmunodeficientes. Por ejemplo, los de lupus, pues se les dan esteroides, y a los niños de leucemia, pues las quimioterapias. Entonces, ellos muchas veces siguen saliendo positivos, pueden tardar hasta 45 días en ser positivos, pero eso no significa que produzcan la enfermedad o que infecten a los demás. Pero la verdad es que si no lleva la prueba negativa, no se pueden mandar a su hospital o a su sala, ¿no? Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta sobre qué protocolos se deben de seguir ante casos positivos de COVID en algún alumno o maestro. Y bueno, es algo que a muchos de nuestro personal de salud, tanto padres como tutores, pues han preguntado mucho, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando un niño es positivo o incluso el maestro es positivo, ¿no? Si deben de ausentarse todos los niños del aula, si deben hacerse otra prueba para que se confirmen que ya son negativos. ¿Qué es lo que se debe de seguir, doctora? Lo que mencionan que se debe de seguir es los síntomas. O sea, si la maestra está positiva, bueno, primero es saber en qué entorno estoy. Si es un entorno controlado, o sea, si de verdad están haciendo lo que les pedimos hacer, o sea, si esa maestra usó cubrebocas todo el tiempo, si ese niño usó cubrebocas todo el tiempo, solo es vigilancia en los demás niños. Si existe mucho la duda, porque dicen, bueno, es que salieron al receso y nadie los vio. Es que pues, se junta mucho con sus amiguitos, pero yo no vi, o prestó el lápiz, o quién sabe, o sea, el quién sabe, entonces sí, definitivamente ese grupo en particular debería de ausentarse por lo menos una semana y vigilar si tienen síntomas. Si no las tienen, podrían regresar. Pero sobre todo aquí es el ser, pues, decir la verdad. ¿Sabe qué? Es que no la uso, o sabe que la uso a veces y a veces sí, a veces no. ¿Sabe que no? Todos usábamos el cubrebocas. Bueno, si todos usaban el cubrebocas y había sana distancia y lavado de manos, no hay problema. O sea, deben de continuar con las clases, a menos de que ya haya otro caso en esa misma aula. Entonces sí hay que investigar porque algo no están diciendo. Sí. Gracias, doctora. También tenemos algunas preguntas que son muy parecidas porque hay un interés en saber qué pueden hacer para reforzar el sistema inmune de los niños, sobre todo que no están vacunados y que deben de regresar a las aulas. Sí, es bien complicado, me lo preguntan. Nosotros pediatras decimos no, pero en la consulta privada sí dele sus vitaminas. No hay. O sea, realmente la única forma es ser sano, comer saludablemente. Entonces, si mi hijo en esta pandemia subió de peso, pues decir la verdad y llevarlo con su médico. ¿Sabe qué, doctor? Van a reingresar a las aulas, pero quiero saber si mi hijo tiene algún riesgo. Entonces ya el médico lo pesa, lo mide y dice, bueno, ¿sabe qué? Antes estaba normal y ahora tiene sobrepeso, o sabe que tiene obesidad. Ese es un riesgo y no debería acudir. O sea, en el certificado de salud uno dice, tiene asma, tiene alergias. No, también la obesidad, peso y talla es sumamente importante para nosotros. Me voy en el lado de la obesidad, pero también nos podemos ir en el lado de la desnutrición. Entonces, lo correcto es tener un certificado de salud que lo puede emitir incluso en los centros de salud locales. Lo peso, lo mido, está en desnutrición o está en obesidad. No está en ninguna de estas. Ok, ¿qué otro dato tiene? No tiene daño renal, porque pues no lo tiene, orina normal, es un niño normal, es un niño sano, nunca ha tenido asma, no tiene antecedentes de alergia. Entonces es que coma bien. Pareciera algo como tonto, porque siempre las mamás quieren vitaminas, pero el que coma bien es líquidos, cítricos, carbohidratos, proteínas y lípidos. Si no lo tiene, entonces sí hay que administrarle lo que le falte. Puede ser que incluso yo al mismo niño le vea las palmas de las manos pálidas y diga, pues tiene anemia, entonces hierro. Si ustedes me preguntan, o bueno, si ustedes compañeros me preguntan como pediatra, ¿qué vitaminas he visto que les ha ayudado en el sistema inmune? Sabemos que no solo es ACDE,
sino que también el zinc les ayuda mucho y luego a veces en México hay cierta población deficiente de zinc, pero no a todos los niños les voy a hacer el conteo de zinc. Entonces, ¿a quién sí le doy zinc y a quién no? Pues al que me traiga la mamá diciéndome, es que se infecta cada 2 meses o cada mes, perdón, porque los niños es normal que se infecten cada 2 meses. O sea, tienen derecho a que se infecten 6 veces de infecciones respiratorias 6 veces al año. Pero se están infectando cada 8 días, bueno, hay que ver, no es alergia, no es asma, no es reflujo, o sea, descartar como otras cosas. Ah, bueno, es que no es ni asma, ni reflujo, ni nada de eso. La verdad es que este niño es muy picky y no come nada. De verdad no come nada. Yo le sirvo así su plato y solo pellizca la carne y se la pasa comiendo frituras. Bueno, ¿quién le da las frituras, no? Entonces, si es así, como ahora sí que como estudiante de medicina solo come gancitos y Coca-Cola, si solo come gancitos y Coca-Cola, sí les recomendaría, y se están enfermando, pues sí les recomendaría por lo menos el zinc y ACD. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí en el chat tenemos bastantes preguntas, doctora, pero bueno, para ser pues equitativos con los tiempos, doctora, ¿le parece si estas preguntas se las hacemos llegar vía correo electrónico para que nos apoye respondiéndola? Y bueno, si usted gusta y si los tiempos lo permiten, pues hacemos otra charla con usted para que podamos concluir, ¿no? Con estas Gracias. preguntas. Sí, claro que sí. Perfecto, Sí, doctora, bien. muchas gracias. Gracias. Ahora presentaremos a la doctora Cecilia Raya Peña. Ella también es infectóloga pediatra y actualmente labora en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos. Doctora Cecilia Raya, buenas tardes. Le cedo los micrófonos para que continúe con la sesión del día de hoy, doctora. Hola, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Vamos a platicar sobre vacunación contra COVID de niños y adolescentes. Quiero aclarar que la información de esta charla es mi opinión personal, no representa la opinión de la institución donde laboro y tampoco la opinión de la institución que organiza este evento. Muy bien, ya la doctora Lorena habló algunos temas que son de suma importancia cuando hablamos de vacunación en niños y adolescentes. Lo primero es conocer la carga de la enfermedad específicamente en esta población, o sea, cuántos niños se van a enfermar o cuántos de estos niños van a tener repercusiones graves o incluso letales. Sabemos que en el mundo, alrededor del mundo, existen ya más de 200 millones de casos de COVID en todas las edades, desde neonatos hasta ancianos. Entonces, es una enfermedad que no excluye alguna edad, aunque sí se ha hablado con más frecuencia de ancianos o de gente mayor que en niños. En el caso de México, bueno, tenemos un semáforo y una red de información que día con día se va actualizando. Esta es del 22 de agosto de este año, donde tuvimos... Ay, perdón, creo que no estaban viendo la presentación. La que sigue, por favor. Ok. Como les mencionaba, esta es la actualización del 22 de agosto, donde en México pues se han registrado 3,5 millones de casos de COVID y 266,000 muertes. Hay información también sobre, la siguiente, por favor. Hay información también sobre la edad en la cual podemos observar mayor número de casos. Estas gráficas, la que está a la izquierda, primero está distribuida por edad, tanto en mujeres como en hombres, de los casos que se han registrado de COVID. Y bueno, podemos ver cómo se ha ido desplazando esta curva. Cuando antes veíamos casos después de los 60 años, ahora vemos que la mayoría de la carga de la enfermedad está en los adultos jóvenes, incluyendo los adolescentes y por supuesto los niños. También este fenómeno se ha visto asociado a la vacunación
en las edades de adultos mayores, y entonces se habla de una enfermedad o de esta ola que está afectando principalmente a los no vacunados. Ajá, entonces a los más jóvenes y en este caso pues a los niños que son los que no se han vacunado. También tenemos la gráfica por edad en hospitalizados y ambulatorios en la siguiente gráfica. Y aquí vemos cómo tenemos la mayoría de los pacientes, por supuesto, son ambulatorios, sobre todo en los niños. Tenemos pocos casos que requieren hospitalización. Sin embargo, también estas gráficas pudieran ser un poco engañosas, ya que hasta ahora, con esta nueva variante del COVID, la variante Delta, estamos viendo ahora sí muchos casos en niños y podríamos ahora sí saber cómo se manifiesta la enfermedad y cuántos casos de gravedad o mortalidad incluso podríamos tener. Y respecto a eso, les presento este otro histograma donde es de Estados Unidos y sobre todo porque ellos regresaron a clases mucho antes que nosotros, con la mayoría de su población vacunada, y a pesar de eso, si ven, en octubre del 2020 teníamos poquitas casos de vacunas de hospitalización en niños. Cuando hubo el pico de diciembre, enero de inicios de este año, vimos un incremento en las hospitalizaciones que después fue disminuyendo progresivamente y finalmente para julio del 2021, ya con esta nueva ola y con la variante Delta, vemos cómo se vuelven a incrementar las hospitalizaciones y de una forma exponencial. También hablando de carga directa de la enfermedad, particularmente en los niños, tenemos el síndrome inflamatorio multisistémico, que bueno, es algo que afecta a los niños, no a los adultos ni a los ancianos. Y este síndrome inflamatorio multisistémico pues va o puede dañar órganos vitales. Muchos de los casos pueden requerir hospitalización y el riesgo de muerte pues es mucho mayor. En Estados Unidos se reportan hasta el 18 de agosto 4.400 casos de este síndrome y 37 muertes asociadas al mismo. Por otro lado, en Latinoamérica, el doctor Enrique Chacón, un infectólogo vacunólogo que pertenece a esta red CAP, que es una red de captación epidemiológica, ellos hasta el día de ayer reportan 904 casos de este síndrome en Latinoamérica y 42 muertes. La que sigue, por favor. Entonces, vemos que la enfermedad de niños existe, que la posibilidad de hospitalización, la posibilidad de muerte en niños también existe. Y algo que quería mencionarles es una carga de la enfermedad indirecta, es el riesgo de transmisibilidad. La doctora Lorena lo mencionó en algunas diapositivas. Se habla mucho de que los niños pudieran ser un gran contagiador, sobre todo los niños más pequeños. Entonces, hay poquitos estudios, no se ha confirmado como tal, pero existen otros modelos de enfermedad en los cuales nos podemos basar. Un ejemplo que les pongo es influenza. Influenza en los adultos, el periodo de transmisibilidad o de viremia gira alrededor de 5 a 7 días, mientras que en los niños puede prolongarse hasta 16 días. Entonces, los niños pueden contagiar mucho más tiempo. Se habla también de otras enfermedades como sarampión, como varicela, en los cuales también los niños van a funcionar como este gran contagiador. Entonces, se habla de que los niños de 0 a 3 años tienen la posibilidad de contagiar a muchos adultos o a muchas personas a su alrededor. Entonces, hablando también del regreso a las escuelas, pues el hecho de que se contagie en la escuela a un niño y regrese a casa pudiera ser el que contagie al resto de su familia. Bueno, en cuanto a las vacunas, pues sabemos que ya existen diversas vacunas. La anterior, por favor. Y que la ciencia pues ha avanzado rápido. Se pudo descifrar o codificar todo el genoma de SARS-CoV-2. Ya sabemos cómo está conformado y también sabemos en específico de estas proteínas llamadas espículas o espinas,
que son justamente las que se van modificando y van haciendo que el virus pueda ser más transmisible o que se vaya modificando su virulencia para entonces atacar más, aumentar la mortalidad o aumentar su posibilidad de contagiar. Entonces, esta proteína S, pues es justamente el blanco de la mayoría de las vacunas que han sido aprobadas o que se encuentran en desarrollo, y son justamente estas proteínas S las que tenemos que estar vigilando cuando se modifican para también así modificar las vacunas de ser necesario. La que sigue. Entonces, tenemos ya varias vacunas que van a actuar de diferentes formas, que tienen diferentes mecanismos de acción. Las primeras que se pudieron aprobar, que son las de BioNTech y de Pfizer, que son con RNA mensajero. Otras que utilizan ese mecanismo de caballo de Troya para poder ingresar a la célula y depositar el RNA del virus, como la de Astra, la de Sputnik y la Janssen, que utilizan un adenovirus para poder ingresar este RNA mensajero, o Sinovac, que es un virus inactivado muy parecido a la vacuna contra influenza. Y como ven, todas ellas lo que tienen como objetivo es unirse a estas espículas, ingresar a la célula, depositar el ARN para que entonces nuestras defensas puedan actuar y incrementarse y defendernos contra el virus. La que sigue, por favor. De las vacunas que han sido aprobadas por la FDA para la aplicación en niños, pues solamente existen dos actualmente. Una que es Pfizer o BioNTech y la otra que es Moderna, que también es una vacuna de RNA mensajero que está en vías de su aprobación. Aquí les presento los dos artículos o los dos trabajos originales que se realizaron para la aprobación de la vacuna. Ellos justifican este trabajo, ya que mencionan que hasta el 21 de mayo del 2021 existían 165 millones de infecciones y 3.4 millones de muertes en todas las edades. Les mencionaba desde neonatos hasta adultos jóvenes o ancianos. Todo esto alrededor del mundo. Y bueno, Pfizer sabemos que pues es esta vacuna con RNA mensajero modificado que va a codificar contra la proteína Spike. En adultos se requieren 2 dosis y son suficientes para elevar los anticuerpos neutralizantes, así como los CD4 y los CD8. Y se comprobó que tiene un 95% de eficacia para prevenir COVID-19 en mayores de 16 años hasta diciembre del 2020. Entonces, ellos presentan este estudio fase 3 aleatorizado, controlado con placebo. El observador fue ciego, es decir, el que registraba todos los datos, no sabía a quién se le había puesto vacuna y a quién placebo. Se incluyeron participantes sanos o que tuvieran alguna enfermedad previa, pero que esta fuera estable, incluso VIH o infección por hepatitis B o C, siempre y cuando su inmunidad fuera estable. Se excluyó a aquellos que tuvieran datos clínicos o serológicos de COVID o alguna alteración en su inmunidad, por ejemplo, los que tomaban esteroides de forma crónica o utilizaban quimioterapia. Se reclutaron niños de 12 a 15 años, se aleatorizaron 1 a 1 y recibieron 2 inyecciones. Unos recibieron vacuna y el otro placebo con un intervalo de 21 días entre una aplicación y otra. La que sigue, por favor. La que sigue. Se evaluó la seguridad, esto mediante el seguimiento diario por vía electrónica de reacciones locales y sistémicas, tanto a los 7 días, al mes y a los 6 meses después de la aplicación de la vacuna o del placebo. También se evaluó la inmunogenicidad, esto por medio de pruebas para identificar tanto anticuerpos neutralizantes como anticuerpos IgG específicos para Spike o S1. Y se evaluó antes a los participantes y un mes después de la segunda dosis. La evaluación de la eficacia se hizo al vigilar si aparecían síntomas o enfermedad de COVID-19 7 días o más después de la segunda dosis.
Y los resultados, este estudio se llevó a cabo de octubre del 2020 a enero del 2021, y en los resultados podemos ver que reclutaron 2.306 participantes, y lo que se hizo fue compararlos con otro grupo de edad parecido, que fue el de 16 a 25 años, para saber y para ver si no había datos de inferioridad en esta población. Estos participantes fueron aleatorizados uno a uno, y más del 98% lograron recibir hasta 2 dosis de vacuna. Algunos se perdieron en el estudio porque revocaron el consentimiento, ya no quisieron seguir participando, pero no hubo una razón grave o alguna reacción adversa severa o alguna muerte asociada a el que se perdieran en el estudio. Y bueno, finalmente completaron su periodo de vacunación o de placebo más del 98% de los participantes. La que sigue, por favor. Al vigilar la seguridad, se vio que no hubo datos de trombosis, no hubo datos de hipersensibilidad o anafilaxias y no muertes. A diferencia de los adultos, en los cuales se ha reportado mucho trombosis como un evento adverso a la vacunación, en los niños no se presenta, pero sí se ha mencionado la miocarditis, que es una inflamación del corazón asociada a la vacuna, pero en muy pocos casos se ha estimado. Incluso hablan de 9 a 13 casos por 1 millón de dosis aplicadas. La que sigue, por favor. También evaluaron pues los eventos adversos, tanto locales como sistémicos. Aquí podemos ver los eventos locales después de 1 dosis y después de 2 dosis de aplicación. Y vemos que efectivamente los eventos adversos locales fueron mayores en los grupos donde se aplicó vacuna contra los que se aplicó placebo. El más frecuente fue el dolor en el sitio de la aplicación, tanto en la primera como en la segunda dosis, aunque generalmente fueron leves o moderados los eventos adversos. La que sigue. En cuanto a los eventos sistémicos, el más frecuente fue fiebre, también observado más en el grupo de vacuna versus el grupo de placebo, seguido de cefalea, escalofríos, dolor muscular. También aquí podemos observar que todos son leves a moderados, a pesar de que se presentaron hasta el 60% de los casos en los que se habían aplicado vacuna, sobre todo en el caso de fatiga, por ejemplo. La que sigue, por favor. Y aquellos que requirieron alguna medicación para poder limitar estos efectos adversos, sobre todo la cefalea o el dolor muscular, también fue mucho mayor en el grupo de vacuna que en el grupo placebo. La que sigue. En cuanto a cuántos anticuerpos generaron después de la aplicación de la vacuna, bueno, pues se compararon, como ya les decía, los dos grupos, el grupo de estudio que era de 12 a 15 años y los resultados que se tenían previamente de 16 a 25 años. Y podemos ver que, bueno, la proporción o la media geométrica de anticuerpos neutralizantes fue incluso mayor en el grupo de 12 a 15 años, hasta 1239.5 versus 705 en el grupo previo. La que sigue. En cuanto a la eficacia de la vacuna o qué tan eficaz va a ser para prevenir o para evitar COVID, tenemos que la eficacia se fue hasta el 100%. Como pueden ver en el primer punto, el COVID que aparecía 7 días después de la segunda dosis en aquellos participantes que no tuvieran infección previa, en el grupo de la vacuna fue de 0, mientras que en el grupo placebo fue de 16. Entonces, la efectividad fue del 100%. Igual para el grupo que había recibido 7 dosis
2 dosis de vacuna y presentaba algún síntoma después de 7 días de la aplicación de la vacuna. En el grupo de vacuna fue de 0 y en el grupo de placebo fue de 18. Por lo tanto, la eficacia es del 100%. La que sigue. Como conclusión, ellos mencionan que un régimen de 2 dosis de 30 microgramos separadas de 21 días en niños de 12 a 15 años es seguro, crea inmunidad y mostró una eficacia del 100% contra COVID-19 a partir del 7º día de la segunda dosis. Este es el otro estudio, el estudio que hace Moderna para poder aprobar su vacuna, y ellos justifican su estudio mencionando que la incidencia en adolescentes de 12 a 17 años ha aumentado para junio del 2021 hasta 900 por cada 100,000 habitantes. Como les decía, a lo mejor el año anterior o en el pico o la ola de diciembre veíamos muy poquitos casos en niños, pero con esta variante Delta tenemos muchos más casos en niños y podemos hablar ahora sí de otras manifestaciones y de probabilidad de hospitalizaciones, muerte, etc. Ellos mencionan en su texto que los niños pueden tener enfermedad severa o pueden estar hospitalizados. 1/3 de los niños admitidos a hospitalización en Estados Unidos requirió una unidad de cuidados intensivos y 4.9% requirió de ventilación mecánica. Y bueno, lo que ya habíamos mencionado, el síndrome inflamatorio multisistémico, que ellos mencionan que indirectamente, por la reapertura de la escuela, este podría aumentar hasta 26%. La vacuna igual fue un estudio fase 2-3 para la evaluación de esta vacuna en adolescentes de 12 a 17 años. También fue controlada con placebo, el observador fue ciego. Se incluyeron hombres y mujeres que fueran saludables y esto fue observado por los 26 investigadores que estuvieran de acuerdo en que estos pacientes fueran o se consideraran saludables. Se excluyó a aquellos que hubieran viajado a Estados Unidos 28 días antes, embarazadas, que estuvieran lactando o que tuvieran alguna enfermedad aguda o fiebre 24 horas antes de recibir la vacuna. Aquí se aleatorizó 2-1, entonces recibieron 2 inyecciones de vacuna o de placebo con un intervalo de 28 días. También evaluaron la seguridad con el seguimiento de efectos adversos. Evaluaron la eficacia con la medición de anticuerpos neutralizantes en el día 28 después de la segunda dosis y también anticuerpos específicos contra Spike. La que sigue, por favor. La incidencia se evaluó en infección, midiendo la infección tanto sintomática como infección asintomática y utilizaron para hacer el diagnóstico una primera definición de casos que menciona que tendrían que tener 2 síntomas sistémicos o un síntoma respiratorio más una PCR positiva. Sin embargo, en los adolescentes o en los niños se ha visto que los síntomas pudieran ser más leves. Entonces, se aprobó una segunda definición de caso por la CDC, en la cual bastaba con tener un síntoma sistémico o un síntoma respiratorio más una PCR positiva para hacer el diagnóstico de COVID. La que sigue, por favor. Ellos muestran sus resultados, son los resultados preliminares hasta el 28 de febrero del 2021, en los cuales tienen 3.732 participantes, se le utilizaron 2-1, y al igual que en el estudio de Pfizer, más del 90% lograron recibir las 2 dosis de vacuna, y también cercano al 98% se incluyeron a los participantes para los diferentes análisis en cuanto a la inmunogenicidad, los efectos adversos o el desarrollo de la eficacia de la vacuna. Igual que en Pfizer, las pérdidas que se tuvieron durante el estudio fueron generalmente porque se retiró el consentimiento informado, se perdió el seguimiento, pero no existe una razón grave para haber abandonado el estudio. La que sigue, por favor. Aquí están los datos demográficos en los cuales se buscó que no hubiera diferencias entre el grupo placebo y el grupo que recibía la vacuna. Y bueno, se verificó que esto así fuera, tanto en edad, en sexo,
en el índice de masa corporal, en el grupo racial al que pertenecían. ¿La que sigue? También en aquellos que tuvieran alguna prueba positiva previo al estudio, etcétera. Entonces, no había diferencias en los dos grupos. La que sigue. La seguridad, prácticamente igual que en la vacuna de Pfizer, mencionan ellos en niveles de efectos adversos, las reacciones locales, generalmente fueron de grado 1 o leves, y fueron mucho mayores en el grupo que recibía vacuna versus el grupo que recibía placebo. El más frecuente fue dolor en el sitio de la aplicación, sobre todo en ambas dosis, en la primera y en la segunda dosis, seguido por linfadenopatía regional, eritema y algunas veces escalofríos. La que sigue. En cuanto a las reacciones sistémicas, también fueron más frecuentes en el grupo que recibió vacuna versus el grupo placebo. El más frecuente, igual que Pfizer, fue cefalea, seguido por fatiga, mialgias y artralgias. Igual todos fueron reportados como leves a moderados y muy pocos en un grado mayor o grave. La que sigue. Ellos reportaron 2 eventos de anafilaxia 21 días después de la segunda dosis de vacuna, por lo cual se descartó alguna reacción directa con la vacunación. No se reportaron muertes, no síndrome inflamatorio multisistémico, no miocarditis ni pericarditis, y los resultados pues, fueron similares a los observados en otras edades. La que sigue. Ellos compararon también su grupo que ya tenían estudiado de adultos jóvenes de 18 a 25 años versus los sujetos que estaban estudiando de 12 a 17 años, y lo que les interesaba ver es que no generaran menos anticuerpos que los adultos jóvenes. Y aquí podemos ver que el porcentaje de respuesta serológica de 12 a 17 años fue de 98.8% versus 98.6% en el grupo de 18 a 25 años. Entonces, la diferencia de 0.2% es mínima, y también la media geométrica de anticuerpos neutralizantes, también la diferencia entre ambos grupos fue mínima. Entonces, se demostró que no existía inferioridad. La que sigue. Los diferentes puntos de corte, aquí sí hubo grandes diferencias respecto a lo que se pretendía evitar o la eficacia de la vacuna en los diferentes escenarios. Por ejemplo, en no tener COVID-19 14 días después de la segunda dosis fue la eficacia del 100%. En el grupo placebo hubo 4 participantes que tuvieron COVID, mientras que en el grupo vacunas hubo ninguno. Sin embargo, podemos ver que en las infecciones asintomáticas por COVID, 14 días después de la aplicación de la primera y de la segunda dosis, la eficacia puede bajar hasta 59 e incluso hasta 39.2%. Entonces, a diferencia de Pfizer, en esta sí tenemos que vigilar sobre todo las infecciones asintomáticas por COVID. La que sigue. Dentro de sus conclusiones, ellos mencionan, bueno, que el rol en la transmisión de COVID de los niños respecto a los adultos es desconocido, aunque ya habíamos mencionado algo al principio sobre el potencial riesgo de que los niños sean unos contagiadores o grandes contagiadores. Es una vacuna segura y eficaz y puede reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19. Ellos mencionan también la miocarditis, que asociada a vacuna ha sido estimada en 13 casos por millón de dosis aplicadas. Generalmente esta miocarditis ha sido leve y transitoria y no supera el beneficio que tiene la vacunación respecto al riesgo de este evento adverso. La eficacia para infección asintomática es baja, como lo vimos, de 59.5%, y podría ser un punto en contra, aunque bueno, hasta ahora se trata de un análisis intermedio hasta el día 83 de seguimiento después de la aplicación de la vacuna. Ya casi para terminar, quiero hablarles de la inmunidad de rebaño.
que esta inmunidad pues es algo de lo que se ha hablado mucho respecto a las vacunas. La inmunidad de rebaño pues se trata de generar anticuerpos o inmunidad en la mayor cantidad de la población para evitar o detener las cadenas de contagios. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo los muñequitos azules son personas que están sanas, pero que no tienen inmunidad. Los rojitos, enfermos que son contagiosos. Y los grises, aquellas personas que están inmunes, ya sea por vacunación o por enfermedad, porque se recuperaron de la enfermedad. Y entonces podemos ver cómo en aquellos modelos donde el paciente sano no inmune está en contacto con algún contagioso, entonces, a pesar de que es sano, pues se va a contagiar y vamos a tener muchísimos casos, mientras que después de la inmunidad podemos tener grupos que aunque no están vacunados, quedan en el centro y quedan protegidos por todos los que están alrededor que están vacunados o que recibieron alguna o que tuvieron la enfermedad y que por lo tanto tienen inmunidad. Entonces, se ha hablado mucho de qué porcentaje de la población tendría que tener inmunidad para alcanzar esta inmunidad de rebaño. Bueno, se ha ido modificando también conforme se han ido modificando los coronavirus. Entonces tenemos que la variante inicial o clásica o alfa también llamada, el R0, que quiere decir la posibilidad de contagio, era menor. Sabíamos que una persona con este virus podía contagiar a 2 o 2.5, pero con la variante Delta, esta se fue hasta 9 personas. Entonces, una persona con esta variante puede contagiar hasta 9. Entonces, este R0 se aumentó muchísimo, por lo tanto, al hacer la fórmula para poder saber el porcentaje de población, se menciona que tiene que ser de más del 80% de la población, ya sea por inmunidad o por enfermedad. Pero yo creo que sería mejor tener inmunidad por vacunación que tener inmunidad por enfermedad. Y hablando de estadísticas y de cantidad de niños, de acuerdo al INEGI, tenemos que los niños y adolescentes representan cerca del 30% de nuestra población. Por lo tanto, vacunar a todos los adultos, aunque los vacunáramos al 100%, alcanzaríamos solamente alrededor del 70% de inmunidad. Lo que quiere decir que aún así no alcanzaríamos la inmunidad de rebaño. Como mencionaba, es mi opinión personal, pero creo que vacunar a los niños podría ser una estrategia que contribuya a disminuir o a limitar más rápido la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cecilia Raya. Les recordamos a nuestros participantes que pueden poner sus preguntas en el chat y que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacer algún comentario o alguna pregunta a la doctora, lo pueden hacer levantando la mano desde su plataforma y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, doctora, aquí ya tenemos una pregunta en el chat. No es específica del área de pediatría, pero nos pregunta Laura sobre la efectividad de la vacuna CanSino que recibieron los maestros. Pregunta si será lo suficientemente efectiva, si es necesario aplicar otra dosis. Bueno, esa vacuna tenemos algunas, nos faltan algunos datos para poder mencionar cuál sería la eficacia de esta. Algunos se aplicaron las vacunas y después se pudo ya en fase 3 exponer cuál era la eficacia. Por ejemplo, ese es el caso de Sinovac, que se aplicaron 10 millones de casos en Chile y a partir de eso se pudo saber cuál era la eficacia de la vacuna, que para enfermedad grave, hospitalización, etcétera, alcanza más del 90%. Me parece que estamos en vías de saber con CanSino cuál va a ser esa efectividad ya una vez que se han aplicado las vacunas a este grupo de la población. Muchas gracias, doctora. También Bere pregunta si hay un estimado de cuándo aplicarían las vacunas a los niños. Bueno, ya hay una lista muy grande de países que están aplicando vacunas aprobadas por la FDA, en este caso sería Pfizer, o vacunas de RNA mensajero. Es una lista de más de 15 países. En Latinoamérica está Brasil, también está Ecuador,
que ya empezaron a aplicar la vacuna. Estados Unidos, por supuesto, que ya está vacunando. Europa también. Alemania ya está vacunando. Incluso Alemania está vacunando ya niños menores de 12 años que ya empezaron a hacer protocolos de estudio en estas edades. Entonces, me parece que pues es una decisión más que nada federal, es una decisión de las autoridades, porque bueno, al final COFEPRIS es una institución reguladora y ella podría aprobar la aplicación de la vacuna, pero quienes deciden finalmente pues son las autoridades. Muchas gracias, doctora Cecilia. Aquí también tenemos un comentario de Areli. Ella nos dice que la alimentación y el hacer ejercicio es fundamental para los niños, doctora. Así es. Así es. Bueno, se ha hablado mucho de este riesgo de incrementado en los pacientes con obesidad o sobrepeso. Sin embargo, en COVID tenemos una gran variabilidad de factores que pudieran incrementar el riesgo de hospitalización, de enfermedad grave o de muerte. Incluso se habla de factores genéticos. Ajá. Entonces, hay factores genéticos, hay carga viral, qué tanta carga viral posee ese huésped para poder desarrollar enfermedad grave, las comorbilidades, entre las cuales, por supuesto, se incluye obesidad y sobrepeso, diabetes, enfermedad renal, son otras que son muy graves y que se han asociado a peores desenlaces. Sí, doctora, muchas gracias. También respecto a la exposición, nos preguntaron qué tan grave el síndrome pediátrico inflamatorio multisistémico se reporta en los reportes por variante Delta y cómo orientar a todo el personal docente. Bueno, es grave porque requiere hospitalización en todos los casos. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener inflamación de múltiples órganos que van a requerir vigilancia estrecha mediante laboratorios, monitorización continua. Entonces, sí es un padecimiento grave, sobre todo hablando de que en COVID y el aislamiento, entonces en pediatría tenemos un grave problema con eso porque los niños pequeños no pueden estar aislados solos, entonces tienen que estar acompañados de un familiar, en este caso su mamá o su papá, que si no están contagiados, entonces tenemos que asegurarnos que mientras estén en el aislamiento con su bebé en el hospital, no se contagien. Entonces, es una enfermedad realmente, el síndrome inflamatorio multisistémico grave, que podría llegar incluso a la muerte. ¿Y cómo orientar a los maestros? Bueno, creo que es fundamental conocer cómo va cambiando esta enfermedad, entonces mantenerse actualizado respecto a cuántos casos hay, como mencionaba la doctora Lorena, en la comunidad, cuántos casos hay cercanos a la escuela o donde viven los alumnos, saber los síntomas más principales, como sería fiebre en los niños, escurrimiento de la nariz, cefalea, sobre todo en los más grandes, para poder detectar a tiempo algún caso. Y bueno, protegerse, por supuesto, lo que mencionaba la doctora Lorena, tener el cubrebocas, usarlo correctamente, contar con la vacuna, tanto ellos como en cuanto se pudieran vacunar los niños, pues vacunarse los niños. Muchas gracias, doctora Cecilia. Aquí tenemos una pregunta desde Guerrero. Aquí nos preguntan. Excelente charla, doctora. En caso de los neonatos nacidos de madres positivas a COVID-19, ¿es necesario realizar prueba rápida para antígeno COVID a estos recién nacidos que requieran ser hospitalizados por otros problemas? ¿O cuál sería el protocolo en estos casos especiales, doctora? Bueno, en estos casos, las mamás que tuvieran COVID cercano al nacimiento son a los niños a los cuales se les tiene que tomar al menos 2 pruebas para poder hacer el diagnóstico o descartar que se hayan contagiado. Y estos neonatos, bueno, ya una vez que tenemos la prueba, que tiene que ser en este caso una PCR, para poder confirmar el diagnóstico, entonces podría mantenerse aislada con su mamá o separarse y mientras lo alimenta ella tener su cubrebocas para evitar contagiarlo.
porque la mayor posibilidad de contagio pues va a ocurrir justo cuando el bebé nazca si la mamá tiene COVID o durante el periodo de lactancia al inicio si la mamá tiene COVID. Y las pruebas de antígeno o las pruebas rápidas de antígeno no se recomiendan en aquellas personas, incluyendo los neonatos, que están asintomáticas o en aquellas personas en las cuales tenemos poca posibilidad de tener la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque si esta prueba sale negativa, no me excluye la enfermedad, tengo que hacer una PCR para confirmarlo. ¿Qué pasa si yo tengo contacto reciente con COVID, tengo síntomas de COVID y mi prueba sale positiva? Es confiable, ya no se necesita hacer otra prueba. Pero si yo tuve contacto con COVID, tengo síntomas y la prueba sale negativa, entonces se tiene que confirmar mediante una PCR. Así es que en los neonatos pues no se hace antígeno, se hace PCR. Muchas gracias, doctora. Si bien la doctora Lorena ya expuso y puntualizó algunas sugerencias para el cubrebocas, también nos preguntan y nos gustaría responder esta pregunta sobre qué tanto sirven los cubrebocas específicamente de tela, cuáles son los mejores y por cuánto tiempo los niños deberían tener el cubrebocas en el salón de clases. Bueno, pues los mejores son los N95 o KN95, que su eficacia para prevenir COVID es de más del 90%, 95%, seguidos por los cubrebocas tricapa, como estos, que también son de tela, pero tienen 3 capas, y que la efectividad es igual prácticamente que los N95 o KN95. Entonces, creo que la recomendación sería utilizar esos. Por supuesto, hay gente que no podría estar comprando diario un cubrebocas de ese tipo porque pues son desechables, pero los de tela que tienen un filtro pueden funcionar muy bien. Y también en las páginas de la CDC, de la OMS, viene cómo fabricar tu cubrebocas de tela con 3 capas. Ajá, entonces, sí pudieran ser efectivos siempre y cuando tengan estas 3 capas y también se les mencione a los alumnos que tienen que, pues, lavar el cubrebocas todos los días o cambiarlo todos los días, porque a veces sí pasa eso, que como es de tela, pues lo usan toda la semana sin lavarlo, pero no, también se tienen que cambiar diariamente. ¿Y cuánto tiempo tienen que tener el cubrebocas? Todo el tiempo mientras estén con otro grupo de personas que no es su familia o su familia nuclear. Actualmente la definición de COVID nos dice que bastan 15 minutos, ya sea de una sola vez o acumulados, de hablar con una persona que tenga COVID sin cubrebocas o estar a menos de 1 metro de distancia es suficiente para contagiarse de COVID. Entonces, todo el tiempo que estén en la escuela tienen que tener su cubrebocas, así como nosotros cuando estamos en el hospital, las 8 horas de nuestra jornada traemos nuestro cubrebocas, igual para los niños. Por eso es muy importante que en casa se tengan esas medidas. Desde casa ellos tienen que saber que no se tienen que quitar el cubrebocas, que lo tienen que tener colocado en nariz y boca, que no pueden estarlo cambiando, que no se lo pueden estar tocando, etcétera. Muchas gracias, doctora Cecilia. Al igual que con la ponencia anterior, tenemos muchas preguntas en el chat, pero bueno, el tiempo ya casi se nos termina, doctora. No sé si usted quisiera agregar algo que considere importante, que no le hayamos preguntado, doctora, para cerrar esta sesión. Igual también la doctora Islas, también para que cierre esta sesión. Si quiere, empezamos con usted, doctora Cecilia. Solamente agradecer, espero que mi plática tenga utilidad para todos los médicos que la pudieron escuchar y que se mantengan informados de estos cambios que se van generando durante la pandemia. Mi opinión personal, como lo dije, es que esta vacunación en niños contribuye o podría contribuir a la resolución más rápida de la pandemia. Solamente. Muchas gracias, doctora Cecilia Raya. Doctora Islas, si gusta comentarnos algo para cerrar esta sesión. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos. Espero que haya quedado claro. Sí leí en un comentario de que como que tenían esta duda acerca de que si los niños van a ser aspersores o transmisores
mayor que un adulto o menor que un adulto, entonces cuál es así como que se quedaron como con la duda porque la doctora Ceci, bueno, habló de una cosa, yo hablé de otra. Lo que yo menciono es que debe de haber la discrepancia entre neonatos, lactantes, escolares, bueno, preescolares, escolares y adolescentes. Entonces, en el estudio que mostré, los niños tienen la misma capacidad de contagiar, pero no son mayores que los adultos, o sea, no son más, pero los adolescentes sí. Entonces, se debe de hacer esa diferencia en que entre más grande tengo que tener más cuidado. Y a lo mejor ahí es en donde radica la importancia de la vacuna en mayores de 12 años. Gracias. Perfecto, doctora, muchas gracias. Y bueno, un agradecimiento a nombre de toda la Coordinación de Formación y Capacitación. Muchas gracias, doctora Lorena Islas, Gracias. doctora Cecilia Raya, por hacerse un espacio en su apretada agenda. Les informaremos cuando ya esté este video disponible en nuestra plataforma para que lo puedan ver. A todos los participantes también muchas gracias.